Amén. Repito, Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora, cada uno de nosotros podemos responder, ¿qué significa que Jesús sea mi Señor? A ver si alguien me sabe responder sobre este asunto. ¿Qué significado tiene? Porque Jesús sabemos quién es, pero ¿y para mí? ¿Qué significa que Él sea mi Señor? Sí, Milagros. ¿El dueño de mi vida? Sí, el dueño de mi vida, sí, Alberto. ¿Cómo? El que da las órdenes, sí. ¿Más? ¿Definiciones? ¿Quién es el Señor para mi vida? ¿Es mi Señor? ¿Jesús es mi Señor? Ahora, para saber si es mi Señor, porque esa es la clave, ¿no? De lo que han dicho, y estoy de acuerdo. ¿Cómo puedo saber yo que Él es mi Señor? ¿Cómo puedo saber yo que Él es mi Señor? Aleluya. Aleluya. Ay, una clave, ay, David, te la ha quitado, bacalao. Te la ha quitado, David. La obediencia. O sea, yo puedo decir, ay, amo al Señor. Ya a algunos lo he visto hasta llorar, ¿verdad? Como me acuerdo, yo se lo he contado ya varias veces. Me acuerdo aquel día cuando en Miami, porque es que me impactó, es que fue de impacto. Aquel taxista que nos recogió, íbamos yo y el Iván, y se dio cuenta que éramos cristianos. Y el taxista era un cubano. ¡Ay, mi hermano! ¡Gloria a Dios, hermano! Porque el Señor ha hecho. ¡Ay, ay, gloria a Dios! Y parecía que se iba a comer al mundo. De repente aparece un policía y dice, mirad, miserable canalla. Pero así al momento. Al momento. Pero si el policía no le había hecho nada. Simplemente estaba dirigiendo el tráfico. Y bueno, yo sé que en Estados Unidos la policía es agresiva. Pero a él no le había hecho nada. Y de repente está la banda así, y parece que va a comer hasta que lloraba. Y de repente, ¡ay, mira ese canalla miserable! Como increíble, ¿no? Parecía que de momento el Señor era todo para su vida y de repente trastoca todo. Lamentablemente, hermanos, que cada uno se mire a sí mismo, somos un problema a veces, ¿verdad? Y nos mencionamos todos y me menciono yo también, que estamos a veces por los cerros de Úbeda, a las alturas, y de repente bajamos al suelo. Señor, tenemos que tener un equilibrio. Si el Señor Jesús es el Señor de mi vida, entonces tengo que demostrarlo. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, que haga lo que le dé la gana. Aleluya. El que me ama, ¿qué tiene que hacer? Guardar mis mandamientos. No hay otra forma de que podamos amarle al Señor. No hay otra manera que guardar los mandamientos. Es imposible. O sea, imposible de lo imposible. Porque yo no puedo introducir un nuevo criterio en la Biblia que diga yo hago lo que me da la gana, pero amo al Señor. El Señor sabe que le amo. Hay mucha gente a veces que es apartada del Señor, que me he encontrado con ella o con él. Y yo no voy a la iglesia, pero yo amo al Señor, yo amo al Señor. Había, y eso no es verdad, que me perdonen, pero eso no es verdad, y hablo a nivel general. Había un muchacho, lamentablemente ha acabado fatal. Cuando yo me convertí, era de mi época, y la verdad que era un muchacho que, bueno, amaba al Señor en apariencia, tenía buena imagen, y predicaba muy bien, era fenomenal. Pero de repente se apartó del Señor. Y algunos predicadores decían, no, pero bueno, se ha apartado, pero ama al Señor. ¿Cómo ama al Señor? Se acabó en brujería, acabó metido en todo lo peor. Que me perdonen, pero no ama al Señor. La persona que ama al Señor, se ha cometido un pecado, se arrepiente. Amén. Se arrepiente y sigue adelante. Y bueno, pues
y se humilla porque es algo, es un fruto, la humillación delante del Señor. Pero quien se aparta, sí, a veces hay dolor, hay problemas, dificultades, pero en definitiva, si tiene ese amor a Dios, se someterá a Dios. Porque es así. Así que esta es parte muy importante, ¿verdad? Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. No hay más Dios que el Señor. Es decir, Dios es trino. ¿Puede gritar fuerte amén? Amén. Pero esa Trinidad es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Así que nos someteremos a Él y a sus mandamientos. Gloria al Señor. Bueno, ya aquí, ¿qué significa que Jesús sea tu Señor y Dios? Ya lo hemos dicho. Me he adelantado a la pregunta antes de sacarla. Aquí dice, Jesús es el Señor. Así lo afirma la Sagrada Escritura. Filipenses 2, 9 al 11. Pero debe llegar a ser efectivamente nuestro Señor personal, nuestro Rey, es decir, quien decida en todas las áreas de nuestra vida y quien gobierne toda la existencia. Se trata de aceptar el señorío de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que cada uno de nosotros aquí se examine, y lo que están viendo por el Zoom o el Facebook, que se examine su vida, si gobierna Jesús en todas las áreas de tu vida. Tu vida personal, tu vida matrimonial, tu vida de soltero, tu vida de, bueno, no hay ningún viudo, gracias a Dios. En todas las áreas y en todos los temas. Hay personas que yo he encontrado que me han dicho, no, mira, en lo espiritual es lo espiritual y lo carnal es lo carnal. Y estos pastores, Y yo le he dicho, perdóname, si Jesús es el Señor, si es el Rey, Él es el Rey de mi vida carnal y de mi vida espiritual. No puedo dividirlo porque, aunque el hombre somos trino, pero somos uno. Así que no lo puedo dividir. Sí, David. Que Dios existe en mi corazón, si no, no le puedo reconocer. Si no le reconozco en mi parte carnal, en las decisiones, en la actitud, en el temperamento, porque somos muy temperamentales. Yo primero, A mí me dicen en otra instancia, lo miro y lo quemo. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere, cambiar esa actitud negativa. Y tenemos que ir a ver Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando le pegaron? ¿Qué hizo cuando le dieron latigazo? ¿Qué hizo cuando le pegaron en la corona de espinas en la cabeza? Dios santo. ¿Cuánto amor? Porque Él lo hizo por amor. Amén. Sabiendo que estaba equivocado, reconocía que estaba equivocado y equivocada la persona, pero Él le amaba. Entonces nosotros debemos tener esa misma actitud. Dejar esa carnalidad que tenemos, esa euforia que tenemos, porque someterla en el nombre de Jesús y reprenderla. Cuando viene apenas nomás, fuera. Es verdad. Sí, claro. ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo es? Que hay doctrina, ojo, importante lo que voy a decir ahora, que dice que no pasa nada si uno peca. Es que no entendés. Uno peca en la carne, pero el espíritu no se mancha. Vale. Son doctrinas terribles, ¿verdad? Sí. Claro. Pero son doctrinas súper terribles, porque si se piensa, cuando uno va viendo hasta incluso los inconversos, estos que les gusta la vida espiritual, dicen que la parte del demonio, o sea, lo tienen claro, la parte oscura, ellos le dicen la parte oscura, ¿no? A la parte espiritual no pueden estar juntas porque se manchan. Y yo creo que estas doctrinas pues sí son diabólicas, porque quieren aceptar
que se pueden juntar y equilibrar algo que no puede ser, porque la oscuridad y la luz no pueden. O sea, si uno peca en la carne, cuando peca la una vida más o menos coherente. Es decir, que no viven viva la pepa. Pero es que hay personas que lo creen y viven una vida de pecado y de lujuria. Y entonces esta chica me decía, es que yo necesito vivir tranquila. Pero vamos a ver, yo la tranquilidad la tengo en Cristo. Cristo me da la tranquilidad de que Él ha dicho que si yo peco, me arrepiento y Dios me perdona. Lo que no puedo decir que para vivir tranquilo o tranquila, o sea, vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana, porque entonces tú no has conocido al Señor ni para atrás, ¿verdad? Y entonces ahí se levantan doctrinas en esta área que, bueno, que realmente hacen un verdadero desastre, ¿no? Así que yo siempre digo, bueno, pues el que crea la doctrina no es salvo, siempre es salvo, que la crea, pero que viva como que no la cree. No, porque esa es la realidad, ¿no? Carlos lo predicaba. Y bueno, pues quien vive de esta manera, quien crea de esta manera, que viva como si la fuera a perder, aunque no lo crea. Pero realmente a veces las doctrinas se acomodan para tratar de evadir la responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que saber que siempre que permanezcamos en Cristo, el Señor ha dicho que todo el que se arrepiente, hay perdón de pecados. Amén. Ahí sí, ahí yo estoy de acuerdo que haga lo que... A ver, uno no tiene que pecar adrede, pero que pase lo que pase, si uno se arrepiente, y el arrepentimiento genuino, siempre hay perdón de pecados. Porque tan fuerte, amén. Pero otra cosa es irse por... No, que no pasa nada, que es que el que peca es el cuerpo. Y el pecado se queda en el cuerpo, pero no traspasa al espíritu ni al alma. Eso es diabólico completamente. Bueno, seguimos, porque si no, hay preguntas hoy en la clase. El versículo clave. Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? ¿Sabéis que Tomás era incrédulo? Era el más reacio cuando Jesús resucitó y dijo, si no metiere mi mano en sus llagas y en su pecho y tal, no creeré, ¿verdad? Y cuando se manifiesta, y el Señor dice, venga, aquí estoy, Tomasito, mete tu mano en mi llaga, en el costado, venga a ver. Y entonces él realmente se arrepiente y le llama Señor mío y Dios mío. Está reconociendo, porque claro, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces, hasta ese momento nadie había resucitado con un cuerpo glorificado, solamente Jesús. Por eso hay un reconocimiento de Cristo, de Tomás hacia Jesús, cuando tú eres realmente el Mesías y eres Dios. Porque tan fuerte, amén. Así que precioso. Qué importante es saber que Jesús es el Señor, que es el Mesías, porque si no creemos que Jesús es, el Mesías y que es Dios, la salvación es complicada, ¿verdad? Porque solamente Dios podía salvar a la humanidad. Porque nadie podía ser engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, ningún ser humano, tiene que ser Dios mismo. Así que esto es un misterio tremendo que si ahondamos nos vamos por los cerros de Úbeda, como dice Joaquín Yebra. Muy bien, dice, actividad inicial. Bueno, es una pregunta. ¿Qué dice la gente sobre Jesús? ¿Tú has escuchado en alguna ocasión que haya personas que te hayan dicho algo sobre Jesús? A ver,
di pregunta. Sí, se pone aquí. Sí. Adelante. En América Latina hay una doctrina rara que dice que no creen en la Trinidad, creen que Jesús es el mismo Padre y que Jesús y que el Espíritu Santo también, pero creen en un solo Dios, no creen que es solo una persona. Y que cuando se bautizan, cuando Jesús se bautizó y Dios dijo, es mi Hijo amado, ¿cómo podía decir eso si es Jesús y Él es Dios? Pero ellos no creían en la Trinidad. No, solo Jesús. Esos son solo Jesús. Claro, es el solo Jesús. Sí. Es el solo Jesús. Ahora explicaré, porque Era- más adelante entraremos ahí un poco. Y entonces no creen en... Era algo complicado que ellos piensan porque no... es algo ilógico en la Biblia, porque siempre nos habla de 3 personas, pero ellos hablan solo de que Sí. Jesús es Dios. Luego vamos a explicar eso. Lo tengo un poquito más adelante, hablando un poquito de la Trinidad, pero después vamos a responder a eso, a lo que ha dicho Daría. Pero ahora, ¿qué dice la gente sobre Jesús? ¿Tú has escuchado? Sí, vea, dime. A ver, a mí me suele decir que Jesús, en este nombre dice, el Hijo de Dios. Sí, Otra gente me dice, Jesús, pues, sí, otra gente me dice que Jesús es el que permite que pasen todas estas cosas. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué clase de Hijo de Dios es? sí, Es lo que me suelen decir a mí. sí. Otra gente, cuando uno quiere preguntar de qué opinión tienen de Jesús, bueno, Jesús, pues Jesús, ya Sí, está. sí, sí. O sea que, y otra gente dice, mira, Jesús es la persona que cuando yo estoy muy mal, Sí, que ni la Virgen, ni el Santo, ni nadie me va a solucionar lo que me pasa, amén, ahí es cuando reconozco y lo busco. amén. ¿Vale? Y le digo, hemos tenido conversaciones, decir, pero lo buscas y qué. Bueno, se me soluciona el problema y sigue siendo Jesús. Sí. Es lo que a mí me han Amén. dado la opinión sobre Jesús. Sí. Eso. Gracias. Cada persona tiene un pensamiento en su mente. Los budistas se creen que era budista. Por eso los budistas tienen en Jerusalén también. Tienen un centro. O sea, es increíble, ¿no? Los musulmanes dicen que era un profeta. Bueno, dicen, pero luego después, como te ve un cristiano, raja. Y así cada uno tiene un área. Ahora, lo importante de Jesús es que Él pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces cada uno da un pensamiento. Uno dice que eres Elías, otro los profetas. Pero bueno, un momento. A mí lo que me interesa es saber qué creéis vosotros. Aleluya. Amén. Y ahí está la clave. La iglesia de Cristo, ¿qué es lo que cree? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el que estábamos esperando. Lo tengo aquí, espérate un segundito. ¿Verdad? Aquí, lo leemos un momentito. Viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo recuerdo el momento cuando me convertí, ¿verdad? Que la Iglesia Católica, pues yo no sabía dónde estaba.
Si la Virgen, si Jesús, si Dios, no sabía. Por eso cada noche rezaba 50 o 100 Padres Nuestros y 50 o 100 Ave María. ¿Por qué esa confusión? Porque no sabía realmente quién era quién. Pero cuando recibía a Cristo, entonces se abrió ¡pam! De repente, sin saber nada, porque la Iglesia Católica solamente era confusión lo que me habían enseñado, pero recibí como una luz. Y entonces me sentí perdonado. Gloria al nombre del Señor. Antes, por mucho que rezaba, los rezos yo no sentía perdón de nada. Ni aunque me iba a confesar al cura y me tomaba ¿cómo le llaman a eso? ¿Verdad? Pero cuando recibí a Cristo me sentí perdonado. Se abrió una nueva revelación. Solamente los que reciben a Cristo son los que conocen el verdadero significado del nombre de Jesús. Pues tan fuerte, amén. La Iglesia Católica, sí, hay muchos, y efectivamente te encuentras con algunos de vez en cuando, algún católico que dice, no, yo solamente es Cristo. Es verdad que los hay, pero son los mínimos, pero sí que lo hay. Recuerdo que una vez iba con un hermano pastor, cuando yo era candidato, y entonces había un hombre ciego, que era de la 11, y el pastor se detuvo, no para echar a la lotería, por lo menos delante de nosotros. Y entonces le hizo una pregunta y se quedó asombrado. Bueno, nos quedamos todos asombrados, porque decía que solamente era Jesús. Y además lo decía completamente convencido. Así que hay personas que a veces te encuentras que efectivamente creen en Jesús, pero la inmensa mayoría de todos, pues, por ejemplo, los gurús Maharaji creían que era un gurú. Y entonces me acuerdo que cuando yo era recién convertido, era una bala, me metía en todos los fregados que había. Y había, os lo he contado, como ya voy siendo un poquito viejo joven, por las batallitas las voy contando. Pero es que son batallas que no tienen rival. Y entonces había en el rastro de Madrid, ellos pusieron en el suelo, y había 3 o 4, y uno de ellos era el que la gente en cola, tú. ¿Será posible? A este gurú le hacían preguntas y él se comunicaba con el gurú Maharaji, que el gurú Maharaji se convirtió a Cristo, fíjalo bien. Y entonces él hacía así, dice que se comunicaba telemáticamente con el demonio, no con el otro, hacía así. Y mira, esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces yo me pongo la cola. Digo, le voy a fastidiar a este. Y te voy así y digo, ¿me puede decir qué significa la sangre de Cristo? Y no respondía, tío. Casi que se manifestaba a dar un aplauso al Señor. Solamente lo puedo hacer yo, que estaba chalado. Y no supo responderme. Se quedó bloqueado. Y luego el gurú Maharaji en Estados Unidos se convirtió a Cristo. Y dejó de ser gurú y dejó de ser todo. Cristo no es ningún gurú. Cristo es el Rey, es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Así que al Señor lo que le importa es qué es lo que dice la Iglesia. Porque el mundo puede decir lo que le da la gana. E inclusive te voy a decir que hay hasta sacerdotes y teólogos católicos que dicen barbaridades. Algunos dicen barbaridades, hermano. Los únicos que tenemos de ideas claras somos tú y yo. Excepto, como luego hablaremos, algunos que, como lo son los Jesús y otros más, y los testigos de Jehová, y mucha gente que también creen de una forma distorsionada. Pero es muy importante, hermanos, que tú y yo creamos de forma correcta. Amén. Jesús es el Mesías y Él es Dios. Esto lo tenemos que tener todo muy claro y es muy importante para nuestra vida. Bien, la lectura. Vamos un poquito atrasados, pero la leo rápidamente yo y así acortamos el tiempo, porque el tiempo va corto. Dice, en el principio era el verbo, y aquí entraremos luego después a hablar acerca de esto. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aleluya. Preciosa lectura. Muy bien. Pues en el primer punto tenemos el Dios eterno y soberano. Amén. No hay otro Dios. ¿Puede gritar fuerte amén? La gente se ha formado muchos dioses, pero no hay otro Dios. Aquí es lo que antes Daría había hablado acerca de Jesús. Vamos a entrar un poquito en ello. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, aquí, que los testigos de Jehová, en el versículo 1, quitaron la palabra, cuando dice el Verbo era con Dios, lo quitaron en mayúscula y lo pusieron en minúscula, ¿verdad? Algo que es incorrecto, porque tanto la primera vez como en la segunda vez y en la tercera vez y en todas las veces, cuando habla de Dios siempre es la misma forma. Así que no tiene lógica que cuando ellos les da la gana lo aplican de una manera y cuando no de otra. Pero cuando te vas al original, y ahora con la concordancia Strong es muy fácil encontrar las palabras originales tal como están escritas. Y aquí describe a la Trinidad, en el versículo 1, porque está diciendo: en el principio era o existía el Verbo a la misma altura de Dios, porque es el mismo. Y el Verbo era con Dios. Pero ahora tú fíjate, cuando está hablando aquí el Verbo era con Dios, lo literal, según algunos comentaristas, es que estaba sentado al lado de Dios y era Dios. Y un día un solo Jesús le dice esta pregunta: bueno, tú dices que Jesús es solo Jesús, no existe el Padre, no existe el Espíritu Santo. ¿Me puedes explicar el versículo de Juan 1:1? ¿Cómo es que dice la Biblia en original que en el principio era el Verbo, ¿verdad? Y que estaba sentado al lado de Dios y que era Dios? Explícamelo. ¿Cómo una persona puede estar sentado y al mismo tiempo ser Dios? ¿Me lo puedes explicar? Se hizo un lío y no respondió absolutamente nada. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando esta mente quiere tratar de comprender lo que la mente no alcanza, entonces trata de traerlo a la altura, como yo digo, a la altura de nuestra mente. Y nuestra mente es finita. Entonces, claro, algunos versículos que hablan con mucha claridad, cuando tú se los das a ellos a comer, no lo pueden digerir. Y empiezan a decir tontería a veces. Y yo digo: mira, lo que no podemos hacer, porque no lo entiendo, tú quieres a la fuerza darlo a entender y hacer ahí un fregado. Si no lo entiendo, yo lo acepto, porque es su palabra quien lo dice. Y no trato de racionalizarlo, porque la palabra del Señor, además lo dice ya en el Antiguo Testamento. Escucha, lo que es revelado es para vosotros, pero lo que es secreto, o sea, es como decir, es not. Amén. Porque no puede ser. Se dice que San Agustín de Hipona,
tuvo un sueño, ¿verdad? En el año 300 después de Cristo. Todavía no existía la Iglesia Católica como tal. Había ya sus desviaciones, pero todavía no existía. Y entonces dice que tuvo un sueño porque él intentaba comprender la Trinidad. Y entonces dice que en el sueño él estaba en el mar, en la playa. Y entonces hizo un agujero en el suelo y con un cazo estaba echando el agua del mar en el agujero. Y entonces dice que Dios le pregunta y dice, ¿qué haces, Agustín? Dice, estoy tratando de meter el mar en el agujero. Y dice que Dios le dijo, así es de complicado de que tú puedas entender al Dios Trino. Está escrito en los libros y a veces uno puede pensar, no es más sencillo, pero bueno, hay a veces que uno se complica a tratar de entenderlo, porque la mente no alcanza y lo quiere racionalizar. Así que lo mejor que hay que hacer es aceptarlo. Amén. Y cuando lleguemos a estar en su presencia, entonces lo vamos a comprender de una mejor manera. Lo que aquí me describe es que en este versículo sabemos que Dios es trino. Aquí hay dos personas, el Padre y el Hijo. Está clarísimo como el agua. No se puede decir que sea una sola persona, porque entonces significa que Jesucristo, en todas las veces que se dirige al Padre y ora al Padre, está orando a sí mismo. Y no es posible que eso sea así. Dios se dirige, Jesucristo siempre se dirige al Padre. Ahora, sabemos muy bien que en el orden de la Trinidad, pues está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, atención, los del Antiguo Testamento creían en el Espíritu Santo. Yo me quedaba asombrado, porque como estoy leyendo e informándome de muchas cosas judías, no por judaizar, cuidado, sino porque estoy estudiando el tema de los gitanos, escribiendo libros y muchas cosas, y me he encontrado que en el libro, por ejemplo, de Zohar, que es un libro del año 100 después de Cristo de los judíos, en los libros del Talmud, en los libros de la Midrash, cuando mencionan el Espíritu Santo, lo mencionan tal cual, Espíritu Santo. Cuando ellos escriben los rabinos acerca de Ruaja, que es en hebreo, acerca del Espíritu Santo, no dicen Espíritu solamente, dicen Espíritu Santo. Y hablando entonces con algunos hermanos que tienen más conocimiento que yo, me dijo, no, es que ellos creen en el Espíritu Santo. Por eso atención a esto, cuando se bautizaban, los que ya se habían sido bautizados por el bautismo de Juan el Bautista o del Antiguo Testamento, se bautizaban en el nombre de Cristo. Porque ellos ya creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo. Aparte que otros que dicen también que cuando está hablando en hebreo, no es que se bautizaran en el nombre de Jesús solo, sino como consecuencia de que Jesús era el Mesías. Pero que no era que utilizaban solamente el nombre de Jesús. De cualquier manera, lo cierto es que los judíos creían en el Padre, en el Espíritu Santo, y les faltaba el Hijo. Y por eso Jesucristo, cuando viene y se manifiesta como el Mesías, pues ellos ahí medio que lo rechazan, ¿no? Pero es una cosa preciosa, gloria al Señor. Hay algo muy interesante en cuanto a la Trinidad. Un ejemplo claro, aunque si tratamos de adelantarnos mucho, pues debemos de no fregarnos la mente, sino realmente es creer en lo que el Señor nos dice. Dice, 3 elementos, un solo mundo. Esto es importante. ¿Y cuál es? Tierra, agua y aire. O sea, este mundo, cuando habla de mundo, a veces solamente se refiere a la tierra. ¿Qué hay? ¿20 tierras o una tierra? Es una. Pero una tierra, para que haya vida, la compone tierra, agua y aire. Es un solo mundo, pero hay 3 elementos que lo componen. De otra manera no hay vida, ¿verdad? Para que haya vida tiene que haber esos 3 elementos. Bueno, pues Dios es similar, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. ¿Puede tan fuerte amén? El Padre es Dios, el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Si a lo mejor no existiera
una de las tres personas a lo mejor se llamarían de otra manera, pero el Dios es plural en realidad. Así que Dios es trino. Y yo lo creo. ¿Por eso fuerte amén? Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Siguiente punto, que el tiempo se nos va. El Rey del mundo. ¿Quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. Nos dice así en Juan 1, 10, 14, 18 y Mateo 28, 10 y 18 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Impresionante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, este versículo también para solo Jesús es buenísimo, ¿verdad? Porque oiga usted, dice que está en el seno del Padre y que Él es el que le ha dado a conocer. Si fuera el mismo, ¿cómo va a decir que está dando a conocer a otro? Ahí, ¿verdad? unas palabras que son bastante contundentes. Ahora, importante aquí decir que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Impresionante. Esto es realmente hablando acerca de los judíos. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero no solamente los suyos no la recibieron, sino que en este mundo, pues, yo considero, exceptuando algunos católicos que puede haber, muy pocos, pero hay como 800, 900 millones de evangélicos, ¿verdad? Eso no son todos. El resto, en realidad, le ha rechazado. Así que no solamente son los judíos que le rechazaron, el mundo entero realmente ha rechazado a Jesús, ¿verdad? Y el Señor se ha manifestado a todos, pues sí. ¿Se manifestó a los judíos? Claro que se manifestó. Y de la misma manera el mundo ha sido evangelizado, dicen algunos, en varias ocasiones. Y de todo ese mundo evangelizado, al cabo de los siglos, pues bueno, gracias a Dios, hay 800, 900 millones de evangélicos. Algunos creen que ya le van a superar a la Iglesia Católica, que tiene 1000 y pico, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuántos de ellos también son verdaderos creyentes? Así que el Señor Jesucristo dijo: no os preocupéis, pequeña manada, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Importantísimo. Así que Jesús es el Rey del mundo, porque Él ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, claro, ¿qué ocurre? A la creación del mundo, la Trinidad, hubo una colaboración, porque Dios es uno, y estaban todos con el asunto de la creación. Así que cuando este versículo es de mucho tropiezo, el que voy a leer ahora, para los judíos, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ellos no pueden comprender que Dios se hiciera carne, que eso no es posible. Pues, señores, para Dios todas las cosas son posibles. Sí, todas las cosas son posibles. Como si Dios se quiere convertir en una hormiga. Pues un fuerte amén. Así que, ¿cómo no va a ser? Claro que sí. Muy bien, vamos adelante, que nos quedan 10 minutos. La proclamación del reino a través de la palabra. Jesús dijo, algunos versículos dice: cuando Jesús oyó de Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó también en Capernaum, ciudad marítima de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán de Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Amén. Es necesario, porque si no damos la palabra,
la luz de Cristo no va a resplandecer. Yo sé que a veces, y a mí me pasa también, somos tímidos. Yo siempre que voy con una persona que entiendo que no tiene al Señor, trato de cómo darle una palabra. Porque sé muy bien que un versículo de la palabra les puede hacer mella. Aunque te rechacen, aunque te digan lo que digan, es igual. Tú lánzalo y Dios se encargará de lo demás. Amén. Porque hay personas que rechazan, que te miran mal y que son reacios, ¿verdad? Pero no importa. Lanza el versículo, ¿verdad? Yo, una palabra que suele ser habitual es Jesús te ama. No, mira, la palabra de Dios dice que Jesús te ama. Gloria al Señor. Y entonces, si Dios va a trabajar con esa persona, el Espíritu Santo va a estar golpeando. Y muchas personas han sido convertidas simplemente por leer un versículo de la palabra de Dios. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo respondería una persona que dice que cree en Dios, pero no en Jesús, como Dios Hijo, sino solo como un buen maestro, que mucha gente dice de esto? ¿Cómo seríamos capaces de responder a una persona que dice, sí, yo creo que Jesús fue un maestro, fue una buena persona, pero Dios nada? ¿Cómo le podemos responder a una persona así? Porque es importante convencerles de que Jesús no solamente es el Mesías, sino que es Dios. ¿Cómo le podemos convencer? Adelante, David. Bueno, esa pregunta he tenido también en varias oportunidades y siempre le he dicho casi lo mismo, según los que estaban al lado. Sí. Que si Dios es un maestro, es un perfeccionista. Claro, porque la perfección, ¿de dónde viene? ¿La creación es perfecta o no es perfecta? La creación es perfecta. ¿Quién la hizo? ¿El mono o algo? ¿El Big Bang? No, el Big Bang ni el mono. Hay un Dios que ha ordenado el mundo para que en ese mundo habitase el hombre. Y la sabiduría de Dios se tuvo que hacer carne, Dios mismo, para que Jesús diera el principio de la base para que podamos interpretar. No entendemos a este mundo, ¿cómo vamos a entender un área espiritual que no vemos? Entonces, ese es el gran dilema del hombre, que queremos interpretar a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro sentido. Sí. Dios nos quiere mostrar un área que el hombre no puede ver. Solamente tiene que creer por fe. Amén. Aunque Dios hizo tangible y en la historia está, no es una parábola, no ha sido algo que se haya inventado alguien. Está en la historia. Amén. Y la historia lo dice de esa manera. Lo que pasa, la interpretación de cada persona puede ser diferente. Pero Dios vino a nuestra alma para salvación, para restauración, para que nosotros le reconociésemos y de esa manera ganaríamos o tendríamos la posibilidad de tener esa relación con Él. Y esa relación en lo que nos lleva a la vida eterna. Amén. Sí, pero vamos a morir, sí, va a morir este cuerpo. Pero hay algo en ti que no va a morir, que deberá dar cuenta a Dios. Y ese Dios es Jesucristo. Amén. La clave de esto está en lo que antes también hemos dicho, ¿no? Testificar a una persona. Porque a veces te vas a encontrar con personas que, ahora le dejo a Demba, que pues te van a decir 40.000 cosas, que si es un maestro, que si es un gurú, que si es no sé qué, que si es un budista, cada uno de una manera. Pero sabes, nosotros, aunque la gente no entienda, tenemos que decirle la palabra de Dios. Yo creo, yo creo que Jesús es Dios, porque la Biblia en tal versículo, hay que memorizarlo, Dios te dará en ese momento la palabra, dice tal cosa. La persona a la que estamos testificando va a decir cualquier cosa, no importa. Tú déjale con la palabra. Amén. Porque, hermanos, yo cuando me convertí, hablo yo por mí,
Porque yo cuando me convertí al Señor era un niñato, era un ignorante, ¿verdad? Por mucho que la Iglesia Católica nos daba catequesis cada semana, era una paliza en aquel entonces en mi pueblo, porque era muy católico, pero no entendía ni papa. Pero cuando vienen estos gitanitos y me predican un mensaje sencillo, simplemente Jesucristo perdona tus pecados porque lo dice la palabra de Dios, tal. Mano santa. Aleluya. Grita fuerte amén. No necesita más explicación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trabajó. Y así a veces, cuando uno da la palabra, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, netamente lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo es el que se encarga de trabajar con la persona. Y aunque no entienda, aunque no lo comprenda, aunque sea simplemente tratar de responder a la persona, porque tiene una inquietud, le hemos testificado y dejarlo ahí. Yo creo, o sea, para no que él se quede, no, mira, yo lo que creo es esto, que Jesucristo es Dios y es el Mesías porque la Biblia lo dice. En tal punto, si recuerdo el versículo, y si no, por lo menos digo que la Biblia lo dice. Punto. Amén. Esa es la clave, no hay otra, ¿verdad? Yo he discutido con científicos, con mucha gente, y aquí no hay sabiduría humana, aquí es Dios. Le das la palabra al Señor y lo dejas cao. Que luego van a responder, esta teoría por aquí, esta teoría por allá. Mira, yo te respeto a ti, lo que tú quieras, pero yo creo en la palabra de Dios, la Biblia. ¡Aleluya! Y se han quedado como, es que la Biblia, tú que dices la Biblia, eso que no. Yo creo que es la palabra de Dios. Respeto tú a ti, pero ya está, no peleemos. Y le dejas cao. ¡Aleluya! Demba, tenía una pregunta, venga, que vamos terminando. Amén, claro, toda persona que recibe a Jesucristo como el dueño de su vida y la palabra de Dios dice que tiene vida eterna desde el mismo momento que acepta a Jesús. Amén. Y luego la persona que realmente, hay un asunto que yo me di cuenta que cuando la persona es genuina, corazón sincero, el Espíritu Santo te guía, porque Jesucristo lo dijo, os enviaré el Espíritu Santo que os guiará a toda no a la mentira, a la verdad. ¿Verdad? Entonces, ahí Dios trabaja con cada persona, ¿verdad? Y es conforme la integridad que cada persona se entrega. Es muy importante que Dios lo guía, lo guarda. Una parte más y ya terminamos. A ver, me parece que había otra pregunta. ¿Cómo respondería alguien que dice que todos los seres humanos son hijos de Dios? Y con esta ya terminamos. ¿Cómo lo responderías? Porque ahí está muchos evangélicos que dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo responderías a eso? A ver, adelante David. Bueno, somos hijos de Dios cuando le debemos aceptar. Amén. Amén. Porque realmente ahí es cuando viene el Espíritu Santo y es el que nos sella, el Espíritu Santo en la persona, en el ser. No es lo mismo ser hijo de Dios que creación de Dios. Amén. Dios nos ha dado libre albedrío para que aceptemos o no aceptemos. Ahora está en cada persona, en cada ser, que le reconozcamos de tal manera. ¿Cierto? Yo digo, siempre digo, bueno, la historia dice la verdad, porque la palabra de Dios lo dice así. Sí. Tanto los científicos como todos los sabios e inteligentes personas se han basado en la palabra de Dios, desde la creación. Entonces, si nosotros tenemos dudas, tenemos que buscar esa palabra en la Biblia para que Dios nos hable y nos revele a través del Espíritu Santo qué nos quiere decir a cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios lo declara. Sí, ahora te dejo, Viviana. Más a todos los que lo recibieron. Adelante, Viviana, es lo que iba a decir. Exactamente, no hay más. O sea, ¿recibieron a quién? A Cristo. Que yo he recibido a San Pascracio. Pues quédate con San Pascracio que no.
Solamente es a través de Jesucristo. Grita fuerte amén. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo hemos sido sellados? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sellado. Algunos confundieron que era el bautismo de hablar en otras lenguas. No, es decir, son dos cosas distintas. El bautismo de hablar en otras lenguas es la llenura, pero cuando recibimos a Jesucristo como el Salvador, estamos siendo sellados con el Espíritu Santo en ese momento. No hace falta hablar en lenguas, como algunos piensan. Son dos cosas diferentes. Amén. Así que somos hijos de Dios. Grita fuerte amén. Qué privilegio, hijo mío. Dar un aplauso a Cristo bendito. Hijos de Dios nosotros, Padre. Pero hemos sido adoptados y la palabra de Dios dice que hemos sido un precio muy caro. Le ha costado a Dios el que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ahora, no es todo el que está en el mundo. Creación de Dios, sí, pero no hijos de Dios. Amén. La adopción como hijos solamente es a través de Jesús y no hay nada más. Bueno, aquí terminamos. Damos gracias al Señor por la lección, ¿verdad? Porque realmente dura un poco más, pero creo que hasta aquí es suficiente. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para comprender que para que tú seas el Señor, el Rey de nuestra vida, tienes que gobernar en todas las áreas de nuestra vida. Tengo que estar sometido también a la doctrina tuya, no a la mía, no a teorías de hombres, sino a tu palabra. Porque solamente es en la obediencia a tu palabra que entonces haré que el Señor Jesucristo sea el dueño absoluto de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Grita fuerte amén. Nos ponemos de pie, gloria al Señor. Y pido a Alberto, por favor, da gracias al Señor por el culto. Y el pueblo de Dios dice que Jehová os bendiga, hermanos. Aleluya. Sí. Vale. Que no está la señora suya. Vale, estará arriba. Estaba arriba. Vale. Gracias.